Hola, ¿qué tal? En este video veremos cómo usar la clase Scanner para ingresar datos desde consola en Java, una función que nos servirá para capturar datos de información. Comenzamos. Muy bien, pues recordemos esta imagen que vimos en un video anterior en el que vemos el sistema de comunicación de una computadora, la cual está enmarcada en este rectángulo rojo, y veíamos que la computadora tenía mecanismos de comunicación hacia el exterior, lo cual le servía para mandar información, que era funciones que vimos en un video anterior, como el print, println, printf, que era para mostrar, dar la salida a información, y la otra parte que es donde recibirá la información, que habíamos visto que puede ser el teclado, el mouse o algún dispositivo que le sirva para tomar información del exterior y poderla procesar y dar un mensaje de salida, algún resultado que mostrará en pantalla. Como todos nosotros comentábamos, nuestros sentidos son los que nos permiten comunicarnos al exterior, poder enviar y recibir información. Pues bien, en un video anterior vimos cómo mostrar los mensajes hacia afuera con el print, println y printf, y en este video veremos cómo obtener los datos que necesitarán nuestros programas para procesarlos, los cuales se obtendrán desde el teclado en este caso. Pues bien, en pantalla se muestra un resumen de la clase que vamos a utilizar, que es Scanner, la cual iremos desmenuzando a lo largo de este video y que iremos aplicándolo también. Pues vemos que lo primero que vamos a necesitar, esta es una novedad, es importar una librería. Eso significa que a través de esta directiva, de esta palabra reservada import, le decimos al compilador que de esta librería tome la clase Scanner, que es la que vamos a utilizar. Scanner es una clase que, tal cual como lo menciona la palabra en inglés, está constantemente rastreando todos los dispositivos de entrada de la computadora para poder obtener de ella la información, y nosotros lo vamos a utilizar para ingresar datos por el teclado a nuestros programas. Entonces, primer paso debe ser importar la clase Scanner de la librería Java Util, de la librería de utilerías de Java. Esto será nuestra primera línea del programa. Segundo paso, vamos a crear un objeto de tipo Scanner. Aquí le llamaremos como nosotros queramos, ¿verdad? Porque es un objeto, nosotros lo podemos bautizar. Yo le estoy poniendo entrada porque es la entrada de datos, pero ustedes le pueden poner input, le pueden poner A, B, C, como gusten. Entonces, este objeto que estamos creando trabajará sobre la entrada del sistema. Recordarán que usamos system.out en un video anterior para usar el método print y usar la salida del sistema hacia la consola. Bueno, aquí vamos a usar la entrada del sistema como parámetro de la clase Scanner, que es lo que nos permitirá ingresar datos. Entonces, aquí creamos el objeto y luego ya usamos, aquí hay 4 maneras diferentes de ingresar datos, las vamos a ver en los ejemplos. La primera es para capturar datos de string, textos, cadena de caracteres, string. Aquí, como vemos, usamos una variable string, la capturamos a través de el objeto que acabamos de crear aquí con el método nextLine, lo cual toma todo el texto hasta un enter. Y luego el segundo sabor que tenemos aquí es capturar números, ya no caracteres ni cadenas, sino números, con nextInt, el método nextInt. Y luego, si ese número tiene puntos decimales, pues nextFloat, para lo cual necesitamos las correspondientes variables. Y en todos los casos estamos usando el objeto que creamos aquí. Y este último caso, que está muy peculiar, para capturar solo un carácter, es decir, a diferencia de nextLine, que captura una cadena de caracteres, un string, este último caso solo captura un carácter. Muy bien, pues vamos a ver cada uno de los casos poco a poco. Muy bien, pues tenemos aquí un código con el cual vamos a estar ejercitando las maneras de ingresar datos. Como bien vimos en el resumen, en este de aquí, el primer paso es importar
la clase scanner de la librería util. Aquí lo tenemos como primer línea. Nuestra clase se llama entrada de datos, que empieza aquí y termina aquí. Tiene el main. Nos vamos directo al main porque nos interesa ver el funcionamiento. Es decir, no estamos haciendo aquí un mapeo de clases, sino solamente el funcionamiento, por eso nos vamos hasta el main. Estoy declarando una variable string, que es texto, y aquí estoy creando el objeto tipo scanner, que le estoy llamando entrada. Entonces, aquí creo el objeto, y aquí lo nombro, y esto crea el objeto tipo scanner para tomar los datos tecleados. Muy bien, y aquí lo primero que hago, mando un mensaje por la pantalla que dice ingresa tu nombre, y luego ya aquí aparece el primer uso del escáner para capturar textos, es decir, next line captura cadena de caracteres y lo guarda en una variable tipo string. Entonces aquí esta función, como bien lo menciona aquí es para ingresar el nombre por el teclado. Y luego ya que lo ingresamos, lo guardamos en la variable texto y uso un print ln para, con el formato de concatenación, le pongo hola, concateno el texto que va a ser mi nombre, y le concateno un signo de exclamación al final. A ver, vamos a ver si funciona, Entonces aquí guardamos y vamos a compilar. Entonces se llama el programa, creo que lo tenía aquí, así, java entrada de datos.java. Vamos a ver la compilación, si no tiene errores, como es el caso, lo ejecutamos. Y antes de ejecutarlo, veamos qué va a pasar. Me va a mostrar un mensaje que dice ingresa tu nombre, esperará hasta que lo teclee, y ya que lo teclee, lo cual está delimitado por un enter, me mostrará el texto que dice hola, mi nombre, con signo de exclamación. Entonces vamos a ver si así ocurre. Muy bien, ahí dice ingresa texto, y se fijan, mientras yo no ingrese nada se va a quedar ahí. Mientras yo no teclee nada, se puede estar toda la vida ahí. Entonces yo comienzo aquí a teclear mi nombre, Alfredo Sara, su servidor, y no le doy enter, y mientras no le dé enter, ahí se queda hasta el momento que le dé enter, que es lo que está esperando, porque dice next line, y se acuerdan que el enter es un salto de línea. Bueno, entonces hasta ese momento lo toma y lo ingresa a la variable texto, y ya con la variable texto ya me muestra el mensaje. Vamos a ver, y dice hola Alfredo Saras. Muy bien, pues ahora vamos a ver el uso del ingreso de datos que no son caracteres, que no son cadena de caracteres, sino que son números. Para ello, pues modifiqué el programa de esta manera, le agregué dos variables más, una flotante y un entero, para hacer un ejemplo muy parecido al del video anterior. O sea, ya teníamos la variable texto tipo string. Aquí creamos el objeto tipo scanner que llevamos entrada, el cual vamos a utilizar para ingresar datos, y esto es lo que hicimos hace un momentito, que nos pregunta nuestro nombre y se queda esperando hasta que lo ingresamos con enter, lo guarda en esta variable texto, pero ahora estoy agregando una cosita más, dos cositas más. Se fijan aquí, la variable y la igualé con 70, es una variable que está inicializada, y la variable flotante x está en 0, bueno, porque la vamos a ingresar aquí. Y para hacerlo, pues vuelvo a mandar un mensaje a la pantalla, le digo ingresa la calificación de tu examen. Como los exámenes a veces tienen fracciones, que tienen calificación con fracciones, pues yo supuse que iba a ser el caso, entonces utilicé la variable x, que es flotante, y entonces uso next float porque es flotante. Si hubiera sido solamente entero, pues uso next int, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de
de cómo usar NextInt, que bueno, ya se estarán imaginando cómo hacerlo. Y bueno, aquí se quedará esperando hasta que ingrese la calificación, y aquí utilicé el printf para imprimir con formato, pues que quiero mostrar puntos decimales, entonces puse hola. Primer argumento es que ese string lo toma de texto. Obtuviste, segundo argumento, que es una variable flotante con dos puntos, con dos posiciones decimales, es el segundo argumento, lo toma de aquí. Y necesitas porcentaje de, que es en decimal, es un entero, que es el tercer argumento, lo toma de aquí, el cual la y está igualada a 70. Entonces voy a compilar aquí, y si no hay ningún error, ¿qué irá a pasar? Vamos a ver un recorrido. Bueno, no hubo errores, ¿verdad? Estuvo bien. Entonces, aquí empieza todo. Me pregunta el nombre, queda esperando hasta que lo ingrese. Me pregunta mi calificación, se queda esperando hasta que la ingrese, y luego ya que lo ingresé, toma esos valores que tomó en texto y en X, que yo lo estoy especificando aquí como argumentos, y esta Y que ya tiene un valor aquí, y me dirá: hola, mi nombre, obtuviste lo que yo le dije y necesitas tanto para pasar. Vamos a ver si es cierto. Entonces ejecutamos. Ingresa tu nombre, yo me digo que me llamo Alfredo Saras, y hasta que no lo dé enter, continúa. Ahí está el enter. Me pregunta la calificación, le voy a poner que puse 89.99, y me dice: hola Alfredo Saras, obtuviste 89.99 y necesitas 70 para pasar. Eso fue lo que estuvo aquí. Miren, vamos modificando para que para que veamos el ejemplo completo. Voy a ingresar este 70 a una pregunta. Vamos a hacerlo. Muy bien, aquí ya modifiqué el programa para quitar la inicialización de la y agregué pues la pregunta, esta pregunta que dice a través de un system.out.println cuál es la calificación mínima probatoria, me lo está preguntando, y se va a quedar esperando aquí en esta línea, pero ahora con NextInt, porque es una variable tipo entero, porque la mínima probatoria no tiene decimales, vamos a suponer. Se lo pude haber puesto con decimales, pero bueno, quiero mostrar el uso de variables enteras. Entonces, como voy a ingresar una variable entera, el uso NextInt, que es el que nos faltaba. Bueno, nos falta uno todavía, pero este es uno de los que nos faltaba. Y bueno, ya que lo ingrese, mostrará el mensaje. Entonces vamos a compilar, y si no hay errores, ¿qué va a pasar? Entonces va a preguntarme mi nombre, lo va a guardar en texto, va a preguntarme mi calificación, lo va a guardar en X, que es flotante, va a preguntarme la calificación mínima probatoria, la va a guardar, va a quedar esperando hasta que la ingrese, y la va a guardar en una variable entera llamada Y, y luego me muestra todo el mensaje. Veamos qué pasa. Sí, bueno, aquí no le di salvar. ¿Se acuerdan que vieron que corregí ese 7? Entonces, porque puse 7 en lugar de X, pero bueno, qué bueno que ocurre para que veamos los errores también y cómo corregirlos. Ahora sí, ya está corregido, y ahora vamos a ejecutarlo. Entonces, me pregunta mi nombre, Alfredo Saras. Vamos a ponerle algo diferente, vamos a ponerle Pepe. Ingresa la calificación de tu examen, 45 puntos. Ay, no le puse, se me fue allí, pero bueno, va a aparecer 45.00. ¿Cuál es la calificación mínima probatoria? 70. Y, hola Pepe, obtuviste 45 y necesitas 70 para pasar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otra corrida para que se aclare. Entonces, ahora el nombre, vamos a ponerle Juan. La mínima, ¿cuál es la calificación de tu examen? 56.89. ¿Cuál es la mínima probatoria? Es 70, y me demanda el mensaje de que con la mínima 70. Muy bien. Vamos al último caso, que es el ingreso de caracteres. ¿Cuál es la diferencia de un carácter con un string? Bueno, que el string es una colección de caracteres. Si carácter es uno solo, string son muchos caracteres, de más de un carácter. Entonces hay ocasiones en las que necesitamos capturar caracteres
un solo carácter y no todo un string. Bueno, para esas situaciones es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, pues aquí está el mismo programa, lo modifiqué para agregarle una variable tipo carácter que es char. Estoy llamando z y agregué a todo lo que ya teníamos una pregunta más que me dice ingresa la inicial de tu nombre, y aquí la estoy capturando, una variable tipo char que es esta de aquí, y esta es digamos el método que se usa. Entrada, que es el objeto que estamos utilizando para capturar datos, método next, y con la instrucción de que solamente la posición 0 de la cadena es la que se utiliza. Entonces con esta instrucción, con este método, que ahora lo estamos usando a través del objeto entrada, capturamos solo el carácter y me va a decir tu inicial es el carácter que le puse, ¿verdad? Aquí hice print line y utilicé concatenación con la variable. Vamos a ver, guardamos, compilamos y lo ejecutamos. Bueno, antes vamos en una corrida de dedo, como hacemos de cuaderno. ¿Qué va a hacer? Aquí crea el objeto, pregunta mi nombre, lo guarda en la variable texto, pregunta mi calificación como lo llevamos, lo guarda en la variable x flotante, pregunta la mínima probatoria, lo guarda en la variable y entera, luego pregunta, me da el mensaje que me dice que obtuve tal calificación, y luego me pregunta mi inicial, lo guarda en una variable tipo char y me lo vuelve a decir aquí de este lado. Vamos a ver si es cierto. Para ello pues ya lo estamos ejecutando. Vamos a ponerle ahora Jesús, el nombre Jesús, que se llame Jesús el alumno. Me dice ingresa la calificación de tu examen, vamos a ponerle 99.99. ¿Cuál es la calificación mínima probatoria? Vamos a ponerle 65. Y me dice, hola Jesús, bueno, aquí miren, por la diferencia, por el acento me mandó este carácter, pero bueno, por el tipo de codificación. Obtuviste 99.99 y necesitas 65 para pasar. Ingresa la inicial de tu nombre. Aquí se me pegó, que se me fue, que no le puse salto de línea aquí al final de este. Ahorita corregimos las dos cosas. La inicial de mi nombre se queda esperando y le pongo la J de inicial, pero mayúscula, vamos a ponerse la mayúscula y enter. Mientras no le dé enter no avanza, y ahí está, tu inicial es J. Vamos a ponerle el salto de línea. ¿Se acuerdan cómo era? Aquí, muy bien, ¿se acuerdan? Entonces es diagonal invertida, N para salto de línea, y vamos nuevamente a compilar. Aquí limpiamos, compilamos y ejecutamos. Ya no voy a usar acento para que no salgan caracteres raros. Entonces aquí vamos a ponerle ahora que se llama Pedro. Ingresa la calificación de tu examen 91.54. Le voy a poner 4 decimales para que vean cómo lo redondea a 2, porque se lo estamos indicando aquí en esta parte. Entonces enter. ¿Cuál es la calificación mínima probatoria? Vamos a poner que 50. Y hola Pedro, obtuviste 91.52. Se fijan, yo le puse 52.45 y me puso 52. Y necesitas 50 para pasar. Ingresa la inicial de tu nombre, es la P mayúscula, ¿verdad? Y ahora sí, tu inicial es P. Fíjense, voy a correrlo una vez más para que vean si le pongo más letras en la última pregunta que solo está esperando un carácter. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Aunque ya se están imaginando qué es lo que va a pasar, ¿no? Que va a ignorar todo lo demás, pero vamos ejecutándolo otra vez. Ahora el nombre vamos a ponerle Gonzalo. La calificación de tu examen vamos a poner 87.88. ¿Cuál es la calificación mínima? Vamos a ponerle 60. Hola Gonzalo, obtuviste 87.88, necesitas 60 para pasar. ¿Cuál es la inicial de tu nombre? Vamos a ponerle aquí vamos a poner esas. Y como solo espera un carácter, porque le estamos diciendo solamente la posición 0, solo va a tomar la posición 0, que es esta de aquí, esta aquí. Entonces ahí me va a decir, tu inicial es G. Muy bien, pues esto es la manera como utilizaremos
el objeto, perdón, la clase escáner para crear objetos que nos permitan ingresar datos por el teclado a nuestros programas y poderlos procesar. Bueno, con un cordial saludo por delante, quedo a sus órdenes.